Vamos a empezar entonces. La clase que nos toca desarrollar, que me toca desarrollar ahora, es sobre los síndromes tumorales nefrourológicos. Em, para revisar la agenda que vamos a desarrollar, primero hablaremos un poco de generalidades orientadas al tema a la semiología del tema que nos toca el día de hoy. Luego, específicamente hablaremos sobre los tumores de riñón, pasaremos luego a los de vejiga y finalmente a los de próstata. En general, este cuadro ya lo hemos visto en clases pasadas, o estos gráficos estadísticos en cuanto a a una estimación de casos a nivel mundial de esta referencia de Globocan, que es en el último reporte del 2018, en la cual podemos ver que próstata, como incidencia de casos en ambos sexos, ocupa el cuarto lugar. Y claro, si hablamos en el tema ya solamente específicamente en varones, solamente se ubica por detrás del cáncer de pulmón. En el Perú, en cuanto a temas de incidencia, es el primer lugar, observándose que en relación a los casos nuevos, que es la parte de incidencia, con los casos de mortalidad, hay una buena brecha, ¿no? Siendo un cáncer actualmente muy bien manejado con las terapias. Luego, específicamente en varones, obviamente el cáncer de próstata sigue ocupando el primer lugar, pero vemos que ya en el séptimo lugar aparece lo que es el cáncer de riñón. Entonces, esto ya lo hemos conversado en cuanto a la semiología. Hay que recordar que si hablamos de un sitio primario del tumor, estamos hablando de síntomas o signos aislados, pero también podemos englobarlos dentro de un síndrome metastásico y eso nos va a dar una clínica mucho más florida, ¿no? Mucho más variada. Mm, entender que también los tumores benignos y malignos en este tipo de órganos también van a tener una diferencia importante. Y esta descripción semiológica que ya lo habíamos conversado anteriormente también se aplica para este tipo de tumores. En el caso de los tumores renales, podemos diferenciarlos entre los tumores benignos y los tumores malignos. En los benignos está a la cabeza lo que son los adenomas renales, luego están los fibromas, los lipomas, los miomas, los angiomiomas. También acá encontramos lo que es el oncocitoma, aunque este tiene algún poder maligno, como lo vamos a ver más adelante. Está el hemangiopericitoma yuxtaglomerular, ¿no? Que tiene que ver con el aparato yuxtaglomerular, y las lesiones quísticas del riñón. En cuanto a los tumores malignos a la cabeza, el adenocarcinoma renal y luego esta variedad que lo vean acá distribuidos. El riñón es un sitio muy poco frecuente de lesiones secundarias, es decir, que aparezcan metástasis en el riñón de un primario de otro sitio, ¿no? Pero puede darse. El oncocitoma, vamos a hablar de algunos de ellos, los más importantes. El oncocitoma es el 3 a 7% de todos los tumores renales, es más frecuente en una proporción de 2 a 1 en varones. Procede de las células intercaladas de los túbulos colectores, ¿no? Principalmente del túbulo distal. Son tumores que, como ven en la imagen tomográfica, alcanzan tamaños importantes, grandes tumores, gigantes, ¿no? Mayormente más de 12 centímetros. En la gran mayoría son solitarios, es decir, un tumor único y con compromiso unilateral. Normalmente el hallazgo de estos tumores son incidentales, es decir, que se hace estudios por otra causa y se encuentran estos tumores en la imagen ecográfica inicialmente y luego ya tomográfica, ¿no? El manejo netamente es quirúrgico. El adenoma papilar renal, que es también un tumor benigno, representa el 7 a 22% de todos los tumores. Es un tumor de tipo epitelial, túbulo papilar. En la gran mayoría es asintomático, pero de tamaños pequeños, ¿no? A diferencia del oncocitoma, generalmente menos de 2 centímetros. El diagnóstico también es incidental y en 3/4 partes de los casos son lesiones únicas. El manejo
es básicamente quirúrgico, ¿no? Es difícil poder realizar la diferenciación solamente con imágenes. El diagnóstico finalmente va a ser la resección del tumor y en la muestra de anatomía patológica nos confirmará el origen de este tumor. El angiomiolipoma, que ya por el nombre ya podemos entender la derivación eh, de este tumor, obviamente no es un tumor epitelial como el anterior, como el adenoma, es un tumor que es más frecuente en mujeres, tiene una relación con la parte hormonal, normalmente son unilaterales de mayor tamaño, está asociado a una patología sistémica como la esclerosis tuberosa en un 40% y cuando se asocia a esta enfermedad se presenta mayormente de manera bilateral. Es un tumor que, dependiendo del tamaño que llegue a presentar, puede comportarse de manera sintomática, pero cuando alcanza un tamaño mayor de 4 centímetros, tiene una complicación muy característica que es la ruptura tumoral con la hemorragia secundaria retroperitoneal. ¿No? Como vemos en el nombre, es un angiomiolipoma, o sea, tiene componentes vasculares, por lo tanto, al momento de romperse es muy sangrante y generalmente va a ocasionar en esos tumores mayores de 4 centímetros una hemorragia retroperitoneal. Al igual que los tumores anteriores, el manejo es netamente quirúrgico. Los quistes renales, y esto es importante porque es una patología que ustedes van a ver con mucha frecuencia, la presencia de quistes a nivel de riñón es la patología, si hablamos de todos los quistes que pueden ocurrir en nuestro cuerpo, la ubicación renal es la más frecuente. No tiene una relación familiar, generalmente no alteran la función renal, salvo que sea en una cantidad, en un número muy grande. El diagnóstico es incidental en la gran mayoría de casos y el manejo puede ir desde la observación hasta el manejo quirúrgico con la resección del quiste, que es la quistectomía. Y eso va a depender de los criterios imagenológicos. Y esta clasificación de Bosniak es una clasificación que ustedes van a encontrar muy frecuente cuando el médico o radiólogo especialista desarrolla un estudio ecográfico, va a clasificar en estos 4 tipos según la clasificación de Bosniak. Entonces, ese es un punto importante de que ustedes tienen que saber para poder interpretar ese informe ecográfico y frente a qué están y cuál va a ser la medida que debe adoptar. El de tipo 1 es básicamente un contenido de agua, ¿no? Una densidad hídrica, no capta el contraste. Bueno, acá podemos también ya tener el apoyo tomográfico. En este caso estamos frente a un quiste simple y no requiere ningún tipo de tratamiento, e incluso no requiere algún seguimiento especial, salvo que el control anual. El de tipo 2 ya es cuando dentro de esta densidad hídrica vamos a encontrar tabiques que son finos, algunas calcificaciones. Esto ya es un quiste reorganizado y al igual que el anterior no requiere un manejo especial. El de tipo 3 que ya ubica dentro de su interior tabiques numerosos y gruesos, con irregularidades en la pared, calcificaciones gruesas y realce de la pared o de los propios tabiques, estamos frente a un quiste reorganizado, ¿no? Con tabiques más gruesos, multilocular o un tumor quístico. Aquí sí el manejo es quirúrgico. Y en un tipo 4, donde las paredes son muy gruesas, muy irregulares, incluso en su interior del quiste existen vegetaciones, nódulos, tabiques gruesos y con realce del componente sólido, la sospecha pasa por un carcinoma, ya sea de origen quístico, o sea, un cáncer, o un cáncer ya propiamente dicho con contenido necrótico. Y claro, en este caso también el manejo va a ser quirúrgico. Ahora, si ya pasamos al contenido maligno propio de los tumores renales, el cáncer de células renales es el adenocarcinoma renal, el 90% de todos los tumores renales malignos.
¿no? Un 2 a 3% si contamos todos los cánceres que puedan suceder en el organismo, y es el tercer tumor más frecuente del sistema neurológico. Los dos primeros lugares los vamos a ver más adelante. Es más frecuente en varones en una proporción de 1,5 a 1. En la gran mayoría de los casos sucede a partir de los 60 años, aunque no es una norma. Eh, Deriva de los túbulos con torneos proximales y hay factores de riesgo que son importantes, como el tabaco, ¿no? El tabaco no es un hábito nocivo solamente relacionado con pulmón, está relacionado con muchos tipos de cáncer, entre ellos el cáncer renal, la hipertensión arterial, la obesidad, la insuficiencia renal crónica, una patología que han desarrollado en este capítulo, los riñones poliquísticos también, cuando hay una asociación familiar de la mutación de un gen que se llama von Hippel-Lindau, el VHL, es un factor de riesgo para el desarrollo de este tipo de tumores. Dentro de lo que es este tipo de tumores malignos, el de células claras representa el 80-90%, luego tenemos el carcinoma papilar, el cromófobo, de los conductos colectores de Bellini, los sarcomatoide o fuso celular. De esta clasificación importante, el más frecuente de ellos, que es el carcinoma de células claras, es el que, si alguna vez ustedes tienen oportunidad de ver un cáncer renal, va a ser seguramente de este tipo porque es muy frecuente, ¿no? El 90% de los tumores malignos es de este tipo. Y también recordar que aquellos tumores que son de tipo sarcomatoide puros o ya bien algunas células claras con componente sarcomatoide, porque los tumores no necesariamente van a ser exclusividad de un tipo de histológico, sino que puede ser la combinación de varios, ¿no? Hay uno que predomina, pero hay combinación de todos ellos y en esa combinación, cuando se encuentra un componente sarcomatoide o fuso celular, es un factor pronóstico adverso, pronóstico, es decir, de vida. En general, el pronóstico va a depender del tipo celular y bueno, recordar que el sarcomatoide es uno que tiene pobre pronóstico. Entonces, acá un poco lo que veíamos anteriormente, en el de células claras hay un componente hereditario o un gen alterado que es el von Hippel-Lindau, ¿no? Que en algunos casos, en la mayoría, es esporádico, es una mutación esporádica, no familiar, no hereditaria, ¿no? Bueno, en nosotros no se encuentra presente ello. Clínicamente, en la mayoría de los casos va a ser asintomático, es incidental, se hacen ecografía por otra causa y encuentran un tumor a nivel del riñón, y bueno, de ahí comienza todo el estudio. Pero cuando se produce clínica, hay una triada clásica que está compuesta por dolor, hematuria y una masa palpable. Esta es la triada clásica de un tumor renal. También puede estar presente lo que es la pérdida de peso como un síntoma general, hipertensión arterial, fiebre u otros. También hay síntomas de la metástasis, bueno, que hay que tenerlos también presente a nivel del hígado, del pulmón, del hueso, que es un sitio muy frecuente por secundario del cáncer renal, cerebro, incluso el propio riñón contralateral. Y no olvidar lo que son los síndromes paraneoplásicos, que también puede ser parte de la presentación. Para llegar al diagnóstico nos valemos de estudios séricos. Los marcadores tumorales, no tenemos gran diversidad de marcadores tumorales para cáncer de riñón, pero entendiendo que es un origen epitelial de fondo, podrían ayudar algunos marcadores como el carcinoma embrionario. La ecografía renal, que nos ayuda a hacer el diagnóstico incidental, va a depender mucho del operador. Eh, la tomografía para tener un estudio de estadiaje, no solamente de la lesión, sino también para ver hasta dónde está extendida la enfermedad, al igual que la gammagrafía ósea, la resonancia, sobre todo para definir el compromiso vascular y esto determinar la posibilidad de una operación. Y claro, la biopsia renal o de la metástasis para llegar a un estudio histopatológico y molecular y genético.
Normalmente el cáncer de riñón es un cáncer que se opera de frente, no es necesario tomar una biopsia previamente, sino que el manejo es quirúrgico, de primera. Y sobre esto va a depender, claro, el estadio clínico. Si es un estadio avanzado, habrá que plantear bien la necesidad de una cirugía, ya que esa es una excepción del cáncer, donde a pesar de ser un cáncer avanzado, metastásico, sí podría hacerse una resección del tumor renal o del riñón, ¿no? Una nefrectomía, y eso sí tiene impacto en la sobrevida. También se pueden hacer cirugías de la metástasis, lo que es las metastasectomías, y bueno, en tratamiento médico ya la quimioterapia en ese tipo de cáncer está en desuso, no se usa actualmente quimio, se usan terapias dirigidas. Eh, en oncología actualmente se usa mucho lo que son el estudio de las mutaciones somáticas y el cáncer de riñón está en una ubicación, digamos, un poquito más del promedio en cuanto a la carga de mutaciones, lo cual no solamente impacta en el pronóstico de la enfermedad, sino también de manera predictiva para poder elegir algunas terapias como la inmunoterapia. Y pasando lo que es el cáncer de vejiga, el 90% de todos los tumores uroteliales, ¿no? De este epitelio especializado que es el urotelio, se van a originar a nivel de la vejiga. Es un poco más, es frecuente más en varones de 4-1, una proporción importante. Hay un hábito etiológico muy relacionado que es el hábito de fumar, ¿no? También tiene que ver mucho el hábito de fumar. La edad de presentación media es 73 años, lo cual me condiciona mucho el status performance del paciente por las comorbilidades que presenta un paciente mayor de 70 años. Y esto va a limitar mucho los tratamientos. Es raro que aparezca este tumor en menores de 40. Al momento del diagnóstico, solo 5% de los tumores de vejiga van a tener metástasis, pero lamentablemente en la mitad de los pacientes que se operan de manera directa va a producirse una recurrencia de la enfermedad y esta recurrencia de enfermedad se va a presentar en un 70-90% de forma metastásica. ¿Eso qué quiere decir? Que al momento del diagnóstico, muy pocos cánceres de vejiga son metastásicos, la gran mayoría tienen posibilidad quirúrgica, pero de esos pacientes que se logran operar con una intención curativa, el 50% la enfermedad va a volver. Y cuando vuelve la enfermedad, en casi un 70-90% lo va a hacer de manera sistémica, metastásica, lo cual obviamente impacta mucho en el pronóstico. Hay una característica del urotelio vesical normal que está en este cuadrito pequeño, pero que cuando ya hay una alteración oncológica, vamos a ver una alteración en la cantidad de las capas del epitelio, una pérdida de la polaridad, anomalías de la maduración celular desde la capa basal, aumento de la relación núcleo-citoplasma, cúmulos de cromatina, mitosis aumentada. Son características que el anatomopatólogo las va a encontrar en la muestra para poder darnos un diagnóstico. Ahora, tenemos cánceres que no son de tipo urotelial, no son de este epitelio transicional, como son el adenocarcinoma vesical primario, el carcinoma del uraco y también, acá hay un error, no es adenoma metastásico, no, sino adenocarcinomas metastásicos que pueden proceder de otros órganos de manera metastásica. Clínicamente, el signo más importante es la hematuria, una hematuria que es indolora, se presenta en el 85% de los casos, también puede haber polaquiuria, tenemos vesical, disuria, dolor a nivel del flanco, dependiendo de la mayor extensión a nivel de la vejiga, edema de los miembros por compromiso de las adenopatías, masa pélvica en el desarrollo de esta lesión, puede haber dolor óseo por la metástasis, pero no solamente ahí, sino también en hígado, pulmones, subrenal o a nivel intestinal.
El diagnóstico se puede llegar a través de una aproximación con la citología de la orina, con una ecografía vesical, finalmente con el estudio tomográfico o resonancia para un tema de estadiaje y para obtener un diagnóstico definitivo a través de la biopsia mediante una cistoscopía, ¿no? Que es el ingreso endoscópico a través de la uretra para llegar a la vejiga y se toma biopsia. El manejo va a estar en dependencia del estadio de la enfermedad, pasando desde tratamientos localizados como la instilación de BCG o tratamientos quirúrgicos o sistémicos, ¿no? Actualmente el tratamiento de la inmunoterapia como manejo sistémico es en cáncer de vejiga, lo que va a tomar el primer lugar de tratamiento con con muy buenos resultados. Y eso basado en que, como veíamos anteriormente, el cáncer de riñón, que se encuentra más o menos a la mitad de la tabla de la cantidad de mutaciones, de la carga mutacional, de estas mutaciones somáticas, el cáncer de vejiga solamente está por detrás del melanoma y el cáncer de pulmón, como uno de los tumores más inmunogénicos y por lo tanto con mayor respuesta a la inmunoterapia. Este estudio genético de la enfermedad del cáncer de vejiga nos ha llevado a ya diferenciar los diferentes tipos de cáncer de vejiga. Antes se trataban todos por igual, ahora sabemos que hay subtipos y que los tratamientos son más dirigidos que lo que era antes y por lo tanto también tenemos mejor éxito de manejo. Finalmente pasaremos a los tumores de próstata. Estos Primero tenemos que hablar sobre la parte benigna, que es la hiperplasia benigna de próstata, una patología muy frecuente en los varones, muy frecuente, generalmente caracterizada por síntomas obstructivos urinarios, tiene una predisposición genética a sufrirlo y está estrechamente relacionada con la edad, ¿no? En los pacientes que tienen más de 70 años, más del 80% de los varones van a tener HBP, ¿no? En algún momento de su vida. Entonces, es el factor más importante para el desarrollo del HBP es la edad. La localización más frecuente es la zona transicional. Ahora vamos a ver la ubicación. Podemos llegar el estudio más importante es el tacto rectal. No solamente nos va a permitir llegar a la zona de la próstata, sino también a ver la mucosa rectal, el tono del esfínter anal, la sensibilidad, el tamaño prostático, la consistencia de la próstata, los límites y la movilidad. Muy importante en esta patología, la dosificación del PSA, del antígeno prostático específico. Cuando tenemos un antígeno prostático específico total mayor de 10, la indicación de hacer biopsia está clara. Cuando está entre 4 y 10, bueno, podríamos valernos de la relación del PSA libre sobre el total. Si es menor de 0,2, nos sugiere hacer un estudio de biopsia. No solamente el valor del PSA, que recordar que va de 0 a 4 en valores normales, sino también el aumento del PSA, ¿no? Cuando el aumento en relación al control del año anterior es de 0,75 nanogramos por mililitro por año, sugiere también un cáncer de próstata, por lo tanto, se indica el estudio de biopsia. El manejo de esta hipertrofia benigna de próstata, que finalmente es un adenoma, un tumor benigno, es básicamente médico inicialmente, con algunos inhibidores de la 5-alfa reductasa o algunos alfa-adrenérgicos, eso lo maneja el urólogo, o también el manejo quirúrgico, que es la resección transuretral prostática, que es el famoso RTU, ¿no? Así lo van a encontrar ustedes. El RTU es una resección transuretral prostática, que es lo que se traduce en una adenectomía, sacar el adenoma. Hay otras indicaciones también que nos pueden llevar a hacer esta intervención, es como cuando ocurre retención urinaria, cuando ya vemos grado de hidronefrosis, infecciones o hematurias. Ahora, para hablar, recordar como hemos visto al inicio, el cáncer de próstata en el Perú es la causa más importante de cáncer, es el más frecuente de todos los tumores nefrológicos. Los factores de riesgo importantes, la edad, mayor de 50 años,
genéticos, familiar en primer grado que haya tenido cáncer de próstata y la raza. Normalmente la raza negra es lo que tiene mayor predisposición para hacer cáncer de próstata. La edad es importante porque en los varones mayores de 50 años debe pasar por un control urológico que no solamente consiste en el PSA, sino también en el tacto rectal, pero recordar que aquellos pacientes que tienen un antecedente de primer grado, o sea, un familiar de primer grado, padre, hermanos, eh, con cáncer de próstata, el tamizaje, el screening, el estudio para la prevención de cáncer debe comenzar a los 40 años. La gran mayoría son de tipo adenocarcinomas. Hay factores pronósticos como el valor del PSA, como el tamaño del tumor y un score de Gleason, que el score de Gleason no es más que el grado de diferenciación celular. La diferenciación celular significa que la célula normalmente de la próstata o de cualquier órgano tiene una anatomía típica, normal. Con el cáncer esto se va a ir alterando la morfología y mientras el cáncer sea más agresivo o pase más tiempo, la alteración va a ser mucho más clara. Eso es la diferenciación. Mientras más avance esta diferenciación, va de grado 1, 2, 3 o 4, eso se traduce en un cáncer más agresivo. El score de Gleason lleva a esa diferenciación celular que ocurre en cualquier tipo de cáncer, pero específicamente para el cáncer de próstata se denomina score de Gleason, donde nos va a dar una puntuación de 2 a 10, donde el valor más alto es 10 y que nos va a traducir en un mayor riesgo de pronóstico de la enfermedad. Habíamos dicho que la ubicación del HBP era más a nivel de la zona transicional, mientras que del cáncer de próstata se hace más a nivel periférico. Y esto es importante porque, como ven, las zonas de la próstata, la que está alrededor de la uretra, es la llamada transicional, es donde ocurren los HBP. La que le sigue es una zona central y por fuera de esto está la zona periférica, que es la zona que podemos palpar con mayor facilidad a través del tacto rectal y que nos va a permitir hacer diagnósticos tempranos. Entonces, recordar, el HBP es más frecuente en la zona transicional, mientras que el cáncer de próstata es más frecuente que ocurra en la zona periférica. Los síntomas van desde los síntomas irritativos, como es la polaquiuria, la nicturia, la urgencia miccional e incontinencia, que no son exclusividad del cáncer, sino de cualquier patología que irrite la vía urinaria, y aquellos síntomas obstructivos como la disminución del chorro miccional, el chorro intermitente, el goteo postmiccional o la retención de la orina. El paciente puede ser asintomático cuando la enfermedad está muy localizada, puede también cursar con hematuria cuando ya hay un compromiso más extenso y, bueno, claro, también puede desarrollar lo que es metástasis. El PSA, que es en realidad son las siglas en inglés, en español sería el APE, el antígeno prostático específico, va de 0 a 4 y aunque es un marcador tumoral específico para próstata, es inespecífico para cáncer de próstata, pero es uno de los que nos ayudan más para el seguimiento de la enfermedad. El tacto rectal me permitirá tener una característica prostática dura, pétrea, nodular o irregular, y dentro de lo que es el estudio de tamizaje, como les decía anteriormente, a partir de los 50 años, la combinación de PSA y tacto rectal, recuerden, primero se hace el PSA y luego el tacto rectal. En aquellos pacientes que tienen un familiar de primer grado con cáncer de próstata diagnosticado, debe empezar esto a los 40 años. Los estudios pasan por la ecografía prostática, los estudios de estadiaje con la tomografía, la resonancia y la gamografía ósea, por ser un cáncer con bastante probabilidad de hacer metástasis en los huesos. Y la biopsia de próstata
que actualmente es ecodirigida, nos permite no solamente confirmar el diagnóstico, sino darnos otras características adicionales de esta patología que nos servirán como factor pronóstico y también como predictivo en cuanto al tratamiento. Y en cuanto al tratamiento, cuando la enfermedad está muy localizada, será quirúrgico. También habrá que tener en cuenta la edad del paciente. Cuando la enfermedad ya no es tan localizada, podemos valernos de la radioterapia en combinación con tratamientos sistémicos que, al igual que el cáncer de riñón, ya no se usa quimioterapia para próstata. Básicamente el tratamiento es hormonal mediante una castración quirúrgica, que es la orquiectomía bilateral, o una castración médica, que es con el uso de unos análogos de la hormona liberadora de la hormona luteinizante y el uso de antiandrógenos. Bueno, eso sería todo. No sé si hay alguna pregunta. Todo claro, doctor. Muy bien. Bueno, si no hay ninguna pregunta, damos terminada la clase y ya nos vemos en la siguiente que nos toca para el siguiente capítulo. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor.